Saravillo Mosicaire es un documental hecho a dos manos entre Lucía y yo, Jesús, que además de familia nos dedicamos los dos al tema audiovisual. Es una idea que nace de Blas Coscollar cuando me llama y me cuenta que van a ser las fiestas de Saravillo, 15 de agosto, pero que este año van a ser diferentes, va a pasar algo especial. ¿Y qué es lo que va a pasar de especial? Pues que se va a recuperar el baile de la rosca. Entonces empezamos con una producción, decir, bueno, vamos a las fiestas de Saravillo, grabamos y realmente fuimos los dos, Lucía y yo, pues a documentar qué es lo que pasaba en las fiestas. Al hilo de lo que íbamos encontrando fueron saliendo como diversos hilos conductores. Estaba el hilo de la música por un lado, con Constante Bielsa, músico de Saravillo que emigró joven, pero que luego crea una familia de músicos en Francia, que resulta que a raíz de estas propuestas de Blas Coscollar vienen este año a Saravillo y van a formar una especie de conjunto verbenero. A su vez, el tema del baile de la rosca con Roberto Serrano y Elena, que se meten también en el proyecto. Al final, esas dos líneas argumentales coinciden en un evento realmente nuevo y novedoso para las fiestas de Saravillo, que es los músicos franceses provenientes a su raíz del pueblo, se juntan junto con la gente que ha preparado esa recuperación del baile de la rosca, en un elemento que cambia por completo las fiestas del pueblo de este año pasado, ¿no? Simone Buena Madera, casa de carpinte fino, con familia y chenaguda, y era constante